no hay maldición más grande en una casa que la de permitir que los hijos hagan su propia voluntad. ¿Escuchamos eso? ¿Cuál es la maldición más grande que puede haber en un hogar? Que los hijos hagan ¿qué cosa? Su propia voluntad. Hermanos, pero la sociedad de hoy está precisamente sacando leyes para que los niños desde la cuna hagan ¿qué cosa? Su voluntad. ¿Y los no de Dios dónde quedan? Y no se le puede decir al niño que no. ¿Y dónde quedan los no de Dios? Pidámosle al Señor que nosotros, apreciados y estimados hermanos, que hemos llegado hasta aquí estos días, podamos, por la gracia de Dios, experimentar ese anhelo profundo en el corazón, esos anhelos de salvación, esos anhelos de buscar más al Señor de todo corazón, esa hambre, esa sed. Como decía el salmista, mi alma tiene sed ¿de quién? De Dios. Mi ser te anhela. Y que esa sea también nuestra oración. Que hermanos, en la sociedad en que vivimos hoy, las peores tragedias que vive el mundo de hoy, la sociedad de hoy, se hacen en nombre del amor. ¿Sabemos nosotros qué es el amor? ¿Qué es el amor? Para los jóvenes, ¿qué es el amor? ¿Ah? ¿Entendemos nosotros eso, ese principio, hermanos? Para esta naturaleza humana caída, llamamos amor a un sentimiento, a una emoción, a un impulso, algo que estoy sintiendo. Y la mayoría de hogares y familias de la sociedad de hoy se han construido no sobre el fundamento del amor, sino sobre el fundamento de los sentimientos. Y la inspiración dice que los sentimientos mueren cuando son severamente probados. Pero el amor, ¿cuándo deja de ser? 1 Corintios capítulo 13. ¿Cuándo deja de ser el amor? Nunca deja de ser, porque es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Y luego sigue allí una lista, ¿verdad? Pero hermanos, el amor, que es fruto del Espíritu Santo, no cambia. No cambia. Es un principio de origen celestial. Y es como una planta. Es una plantita que necesitamos cultivarla, necesitamos cuidarla, necesitamos abonarla, necesitamos regarla. De lo contrario, ¿qué pasa? Muere. Ustedes han leído el libro Hogar Cristiano. ¿Cuántos de los esposos
que están aquí han leído el libro Hogar Cristiano? Casi nadie. Hermanos, ¿cómo hemos formado hogar nosotros? ¿Cómo hemos formado familia nosotros? ¿Cómo hemos formado hogar? ¿Por qué nos hemos casado? ¿Con qué propósito? Personalmente, era una de las cosas que más temía. Dar este paso, equivocarme en este paso, en este punto, en este aspecto de mi vida. Dar un paso en falso. Y oré mucho al Señor. Señor, dirígeme y dame una esposa que le guste servir. Una esposa que sea misionera. Una esposa que esté dispuesta a darse en el surco de la necesidad del mundo, sin quejarse. Porque, hermanos, en esta experiencia con ella, nos ha tocado cosas muy interesantes. Y gracias al Señor que nunca se ha quejado. Nos ha tocado dormir en el suelo durante meses, pero nunca se ha quejado. Hermanos, ¿por qué nos hemos casado nosotros? ¿Cuál ha sido el propósito con el cual hemos formado hogar? Satanás trabaja. Ustedes leen, si leen esa sección del libro Mensaje para los jóvenes, titulado El noviazgo y el matrimonio, van a encontrar ahí una sentencia donde dice que Satanás trabaja para unir a personas que nunca se van a comprender. ¿Para luego qué? Separarlas. Porque Él sabe, apreciados y estimados hermanos, de que es la manera más efectiva de traer desgracia y dolor en la raza humana. En el capítulo La Revolución Francesa del libro Conflicto de los Siglos, hay una sentencia de la hermana White. Dice allí que si los demonios se hubieran reunido para buscar algo que causara más daño a la sociedad y que este daño se perpetuara por muchas generaciones, no hubieran encontrado otro plan mejor que el plan de destruir el matrimonio, la familia, el hogar. La familia, este principio, esta institución, ¿verdad? Fue fundada ¿dónde? ¿Dónde fue creado el matrimonio? En el Edén. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Hace parte de la creación, del plan original de Dios. Y a ninguna otra raza el Señor ha dado esta facultad de procrear. ¿Solamente a quiénes? A la raza humana. ¿Pero por qué les dio esta facultad de procrear? Porque su plan era llenar la tierra de seres que reflejaran ¿qué cosa? Su carácter. Y por eso les dijo a Adán y Eva, fructificad y ¿qué? Multiplicaos, llenad la tierra.
Hoy algunos padres, yo he escuchado que citan este texto para tener 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es que así dice la Biblia. Pero ese no era el plan, hermanos, que la tierra se llenara de seres humanos en rebelión contra Dios. Seres humanos uniéndose al ejército ¿de quién? De Satanás, para hacerle la guerra a Dios. No, hermanos, ese no era el plan. El plan era de que este mundo se llenara de seres que reflejaran el carácter de su Creador. El pecado ha estropeado ese plan. Pero hoy, hermanos, el Señor se propone volvernos al plan ¿qué? Original. También en ese punto. No solamente en el punto de la comida, ¿no? El aspecto de la alimentación, sino también del hogar y de la familia. Para que los hijos que nazcan, para que los hijos que se desarrollen, sean hombres y mujeres que reflejen el carácter de Jesús. Hoy, hermanos, cada vez más los cuadros son más tristes y dolorosos de cómo en nombre del amor se han causado las peores tragedias. En nombre del amor. Pero saben, lo que a mí me consuela, lo que a mí me da esperanza, por mi experiencia personal, porque ha ocurrido en mi vida, es que el cielo puede salvarnos y rescatarnos. No importa de dónde vengamos, no importa tu pasado, no importa las heridas, no importa los vacíos, no importa, hermanos, la tragedia que hayas vivido, pero el cielo puede restaurar y salvar. Hay esperanza. Estos meses atrás conocimos a una joven de 14 años. Esta joven tenía llena de cicatrices sus muñecas porque había intentado quitarse la vida muchas veces cortándose las venas. 14 años de edad, no queriendo vivir, queriendo morir, porque papá y mamá no le dan afecto ni cariño. Los dos trabajando. Claro, y los padres dicen, yo le doy todo. No le falta nada. Oh, hermanos, no le falta nada. Por la gracia del Señor, el Señor ha comenzado una obra de restauración en esta joven. También en su familia. Estos meses atrás la encontramos junto con su padre y con su madre, abrazando a su papá, abrazando a su mamá. Qué hermoso, hermanos, donde no había relación. Oh, hermanos, el plan del Señor, queriendo restaurar y salvar. Gracias al cielo por la opción del nuevo nacimiento, ¿verdad? Qué esperanza para nosotros, nacer de nuevo. Qué maravilloso. Oh, hermanos, porque hemos nacido en la voluntad de carne y sangre,
heredando y trayendo tantas cosas. Pero todo ese problema tiene solución cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús. Amén. ¿Creemos en eso, hermanos? A mí me llama mucho la atención lo que registra el libro de Lucas. Vamos a ir allí para meditar en estos minutos. El libro de Lucas capítulo 1. El cielo se propuso buscar, escoger a una familia donde naciera el segundo Elías, donde naciera aquel que iba a preparar el camino para la primera venida de Jesús, para la venida del Mesías. Preparar un pueblo, como dice el libro de Isaías. Vos que clama en el desierto, preparad camino, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Así que el cielo se propuso buscar una familia que reuniera las condiciones para criar a este joven. En el gran reloj, en el reloj del tiempo de Dios, marcó la hora en que esto debió ocurrir, así que mire lo que dice el libro de Lucas capítulo 1. Verso 5 en adelante. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Cómo se llamaba el sacerdote? ¿Y su esposa? Oh, hermanos, y el cielo fijó sus ojos y fijó su mirada en estos dos ancianos. De hecho, eran ya también ancianos, ¿verdad? Elizabeth tampoco podía tener hijos. Pero mire lo que dice el verso 6. Ambos. Hoy, hermanos, y a mí me encanta este texto, porque Zacarías y Elizabeth no eran extraterrestres, eran hombres y mujeres como Elizabeth era una mujer como las damas aquí, y Zacarías era un varón como los varones aquí, no eran extraterrestres. Pero mire lo que dice la inspiración. ¿Qué registra, hermanos, la inspiración de ellos? Dice que ambos eran ¿qué? A ver, hermanos, ¿están allí en sus Biblias? Ambos eran ¿qué? Justos delante de Dios. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Oh, hermanos, esta pareja de esposos habían llegado a ser uno. Los dos, ambos, estaban en el mismo sentir. Eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. Uy, hermanos, el caminar de Zacarías, el caminar de Elizabeth, de día, de noche, donde quiera, dice que eran irreprensibles en su caminar. ¿Delante de quién? Dios. Así que el Señor dijo, aquí tenemos lo que necesitamos. Y aquí van a ser el precursor del Mesías. Así que viene la promesa.
Elizabeth, bueno, conocemos la historia, Zacarías estaba allí, ¿no?, ofreciendo sacrificio, que le aparece el ángel y le da la promesa de que su mujer va a quedar encinta y que tendrá un hijo. Y mire lo que dice. Vamos a leerlo textualmente. Verso 13 en adelante. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será ¿qué? ¿Será qué dice, hermanos? Verso 15. Será grande delante de Dios. Oh, hermanos, de quien Jesús dijo que no era una caña movida por el viento. No era una caña movida por el viento. Será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde ¿dónde? ¿Cuántos de nosotros hemos nacido como Juan? Llenos del Espíritu Santo desde el vientre. Hermanos, Zacarías y Elizabeth, justos, irreprensibles. Entonces el Espíritu Santo pudo llenar a ese embrión, a ese feto, ¿desde dónde? Desde el vientre, desde el momento en que fue concebido. ¿Lleno de qué? Lleno del Espíritu Santo. ¿Se imaginan un niño así? Nosotros hemos engendrado en otra experiencia, ¿verdad? Será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia ¿quién? Hacia los padres, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo perfecto. Oh, hermanos, si se dan cuenta, la tarea que iba a realizar este mensajero, la misma tarea que le corresponde hacer al tercer Elías, que el corazón del Padre vuelva ¿a quién? Al Hijo. Y el corazón del Hijo vuelva ¿a quién? Al Padre. Esa tarea fue hecha por Juan el Bautista antes de la primera venida de Cristo. Y esta tarea será hecha también por el tercer Elías antes de la segunda venida de Cristo. Hermanos, pero ¿cómo nació Juan? ¿Cómo nació Juan? Juan nació lleno del Espíritu Santo, ¿desde dónde? Ahora Zacarías y Elizabeth pudieron haber dicho, bueno, este nació ungido desde el vientre, así que ¿de qué nos preocupamos? El Señor se va a encargar de él. No, hermanos, ¿qué dice la inspiración que hicieron Zacarías y Elizabeth? ¿A dónde se trasladaron una vez que nació Juan el Bautista? ¿A dónde se trasladaron? ¿Han leído ustedes el libro de Deseo a todas las gentes? ¿A dónde se trasladaron? Al desierto, al campo. Lo alejaron de las ciudades. Lo llevaron al campo. Porque ellos sabían que la influencia, hermanos, la influencia tiene poder. Y aunque Juan el Bautista había nacido ungido por el Espíritu Santo desde el vientre, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera criado en las ciudades de su tiempo?
¿Qué hubiera pasado si se hubiera ido a estudiar teología con los doctores de la ley de su tiempo? ¿Qué dice el libro de Ciudad a todas las gentes? Se hubiera incapacitado, ¿para qué? Para su obra. ¿Entendemos eso? Así que el Señor le dijo a Zacarías y a Elizabeth, llévenlo ¿a dónde? Al desierto. Y el libro de Lucas nos registra eso. Capítulo 1, verso 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Oh, hermanos, este niño se desarrolló, creció en el temor de Dios, en el campo, en las montañas. Estuvo allí 30 años. ¿Quién le educó? ¿Quién lo preparó para esta obra que tenía que hacer? Oh, hermanos, Zacarías y Elizabeth trascendieron a este niño. ¿Con qué lo trascendieron? ¿Con qué lo trascendieron? Con la justicia y la rectitud de ellos. Y por eso el Señor Jesús dijo, ¿qué salisteis a ver? ¿A una caña movida por el viento? No. La inspiración dice que era un hombre tan firme a los principios como a las rocas. Un hombre tan firme a sus principios como el acero. ¿Dónde están esa clase de hombres hoy? ¿Dónde están? ¿Dónde? Pero los necesitamos, ¿sí o no? Para esta obra final se necesitan, ¿sí o no? Se necesitan, hermanos, hombres, mujeres, preparados como Juan el Bautista, de un temple similar al de él. Y yo creo que el Señor quiere hacer eso con nosotros. Aunque no hayamos nacido llenos del Espíritu Santo desde el vientre. Pero alabamos al Señor por la oportunidad que tenemos de nacer de nuevo. No importa la edad. No importa la edad. No importa, hermanos, que tengamos 60, 70 años. Los aquí presentes 80 años. Pero el Señor puede hacernos nueva criatura. Para poder llenarnos de su Espíritu para esta obra. Porque esto no va a terminar por la fuerza humana. Esto va a terminar por la unción y el poder ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿O cuánto necesitamos orar como oró David en el Salmo 51, verso 10? Crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dame un corazón nuevo, Señor. Dame un corazón puro, dame un corazón limpio, un corazón recto. ¡Qué esperanza! ¡Qué esperanza, apreciados y estimados hermanos! Así que este era Juan el Bautista, el precursor de Cristo, un tipo del pueblo remanente que dará el último mensaje de misericordia al mundo, que dará el fuerte pregón. Juan representa a los mensajeros que darán el mensaje de los 3 ángeles. Su estilo de vida, su estilo de alimentación, su reforma, su sencillez en el vestir. Todo, hermanos, era una reprensión para una sociedad que vivía en la complacencia. Dice el libro de Ciudad a todas las gentes. Solamente su forma de vida,
una vida astemia, era una reprensión. Por eso Jesús dijo que no se levantará otro como ¿quién? Como Juan. ¿Y dónde están los Juan Bautistas de hoy? ¿Dónde están esos mensajeros, hermanos, que pondrán el hacha a la raíz? ¿Dónde están esos hombres y mujeres? Hermanos, un hombre que no le importó que le cortaran su cabeza. Llamó al pecado, ¿por qué? Por su nombre. ¿Necesita la iglesia esa clase de hombres? ¿Necesita la iglesia esa clase de mujeres? Necesitamos, hermanos, esa clase de familias como Zacarías y Elizabeth. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, apreciados y estimados hermanos? Zacarías y Elizabeth no gritaban. Zacarías y Elizabeth no peleaban, no reñían. Zacarías y Elizabeth no renegaban. Oh, ese niño creció respirando la atmósfera ¿de dónde? Del cielo. Creció respirando la atmósfera del cielo. Cuando nosotros hemos crecido respirando la atmósfera de la corrupción. Hermanos, ¿qué principios habrían en el hogar de Zacarías y Elizabeth? ¿Cuál sería la norma de vida en el hogar de Zacarías y Elizabeth? ¿Cuál creen ustedes que sería? Temor a Dios, su ley, los no de Dios. Hoy, hermanos, esta sociedad está tirando por la borda los no de Dios. Y nos hemos creído la mentira de que somos felices en la complacencia. Haz todo lo que quiera y serás feliz. Y la juventud de hoy se ha creído eso. Déjelo, que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera. ¿Sabe qué dice el libro Patriarcas y Profetas? Solo esta sentencia quisiera leer. El libro Patriarcas y Profetas. Ustedes conocen muy bien. La historia de Elí y sus hijos, ¿verdad? Elí y sus hijos. Pero mire esta sentencia que como padre a mí me sacudió. Bueno, esta paginación no concuerda tal vez con la original. Lean el capítulo Elí y sus hijos. Mire lo que dice. No hay maldición más grande en una casa que la de permitir que los hijos hagan su propia voluntad. ¿Escuchamos eso? ¿Cuál es la maldición más grande que puede haber en un hogar? Que los hijos hagan ¿qué cosa? Su propia voluntad. Hermanos, pero la sociedad de hoy está precisamente sacando leyes para que los niños desde la cuna hagan ¿qué cosa? Su voluntad. ¿Y los no de Dios dónde quedan?
Y no se le puede decir al niño que no. ¿Y dónde quedan los no de Dios? Hay principios morales, apreciados y estimados hermanos, que necesitamos tener en cuenta. En el libro de Levítico, capítulo 18, nosotros encontramos aquí palabra de Jehová al pueblo de Israel. Verso 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo, ¿quién habló? A su siervo Moisés, mensajero del Señor, para que le dijera al pueblo estas palabras. Yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto. Este es un no de Dios. No haréis como hacen ¿dónde? En la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Canaán y Egipto tenían sus estatutos y sus leyes, pero el Señor le prohíbe al pueblo, a su pueblo, que anden esos estatutos y esas leyes. Y Levítico 18, hermanos, registra los estatutos y las leyes en las cuales andaba la sociedad egipcia, la sociedad cananea. Y encontramos ahí, apreciados y estimados hermanos, una larga lista de aberraciones que cometían los cananeos y los egipcios. Y el Señor le prohíbe rotundamente a su pueblo. Vamos a ver solo algunos textos. Verso 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Oh hermanos, un no de Dios. El hijo no debe ver la desnudez de ¿quién? Un principio moral, de carácter. Porque necesitamos una generación de hombres y mujeres como puros, para que puedan dar el fuerte pregón. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Ustedes saben, recuerdan hermanos, ¿quién fue el padre de los cananeos? ¿Quién fue el padre de esas naciones cananeas? ¿Ah? Hermanos, estas naciones que se corrompieron delante de Dios a cometer cosas terribles. ¿Quién fue el padre de ellos? ¿Qué hizo el padre? ¿Qué hizo, hermanos? A este hijo descubrió la desnudez de ¿quién? De su padre. Hermanos, ¿y con qué trascendió a su descendencia? ¿Con qué trascendió a su descendencia? Si ustedes siguen leyendo, todas estas prácticas eran pan de cada día entre los cananeos. Verso 9. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Hermanos, principios morales. El hermano no debe descubrir la desnudez de ¿quién? De su hermana. La hermana no debe descubrir la desnudez de ¿quién? ¿Hemos creído eso como principio moral? ¿Lo hemos practicado en nuestro hogar y en nuestra familia?
o el diablo nos ha minado y nos ha sacado ventaja. Los no de Dios. Y nos hemos casado, hemos tenido hijos, pero de estos ignoramos los no de Dios. ¿Y cómo han crecido nuestros hijos? ¿Cómo se han desarrollado? Hoy, la juventud de hoy, y los hogares que se forman hoy, qué tragedia. Hermanos, pero necesitamos volver nuestra mirada al Cordero de Dios. Porque todos aquí hemos sido mordidos por la serpiente. Y necesitamos ser redimidos por la sangre del Cordero. Oh, hermanos, porque eso ha dañado nuestra vida. No hemos tenido en cuenta estos principios. Eso ha contaminado nuestra vida. Pero en el Señor hay liberación, hay salvación, y esa es nuestra esperanza, preciosos y estimados hermanos. En una generación bombardeada por la tecnología, por las redes sociales, por tantas cosas, por la televisión y tantas imágenes que hemos visto, tantas cosas que hemos metido a la mente. Oh, pero el Señor se propone lavarnos y limpiarnos en su sangre. ¿Lo puede hacer el cielo, sí o no? Sí. ¿Ustedes creen que lo puede hacer? Con todo aquel que se disponga, el Señor lo hará. Los no de Dios. Y ahí sigo mencionando muchas cosas. Pero el Señor le prohíbe rotundamente a su pueblo que participe de estas cosas. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 26. Deuteronomio 7, 26. Y no traerás cosa abominable a tu casa. Otro no. No traerás cosa abominable. ¿A dónde? A tu casa. Oh padre y madre. Porque si tú introduces una cosa abominable a tu casa, vas a hacerte responsable. Porque ¿quién va a respirar eso y quién va a percibir eso? ¿Y quién va a ser trascendido con eso? ¿Quién? Y no te harás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Ahora, hermanos, ¿cuántas cosas tenemos para quemar en casa? ¿Cuántas cosas tendremos para quemar en la casa, para echar al fuego? Porque son anatema, destinado a la destrucción. Y si no lo hacemos, hermanos, eso nos va a trascender. Eso va a destruir nuestro hogar. Va a minar la casa. No traerás cosa abominable ¿a dónde? A tu casa. ¿Nos hemos hecho culpables los padres de traer cosas abominables a la casa? Hermanos, ¿Zacarías y Elizabeth trajeron alguna cosa abominable a su casa?
Hay cosas en nuestro hogar. Hay música, hay deporte, hay modas, hay costumbres mundanas, hay periódicos, hay diarios, hay televisión, no sé. Muchas cosas que necesitan ser sacadas porque son ¿qué? Anatema. Y el Señor no va a poder obrar la restauración de nuestro hogar si no sacamos esas abominaciones. Con la ayuda del Señor. En su nombre. Porque necesitamos hogares y familias como el hogar de Zacarías y de ¿quién? Y de Elizabeth. Y también necesitamos jóvenes y señoritas como ¿quién? Como Juan el Bautista. Que el Señor nos ayude, apreciados y estimados hermanos. Que el Señor nos guarde. Él será nuestra defensa, Él peleará nuestras batallas. Él está con nosotros. Volvámonos a Él. Él es nuestra esperanza, nuestro socorro y nuestra ayuda y nuestra fortaleza. ¿Lo creemos? ¿Cuántos estamos dispuestos a comenzar esa tarea? Esa obra en el nombre del Señor. Amén.